Siendo las 20 horas, damos inicio a la sesión académica del martes 3 de septiembre de 2024 de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con la conferencia Gilberto Bosques, su grandeza revolucionaria, por el señor doctor don José María Muría. Le cedo el uso de la palabra a mi secretario. Ya no sonó. Buenas noches a todos. Me permito presentarles a quienes nos acompañan en el presidium. La encabeza el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. Disculpe, maestro. El doctor José María Muría, consorcio y conferencista de esta noche, y su servidor, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Me permito darle lectura a la semblanza del doctor José María Muría. Es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara y doctor en Historia por el Colegio de México. Ha impartido clases en la Universidad de Guadalajara, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Mora y el Instituto Matías Romero y el Colegio de Jalisco. Ha centrado sus investigaciones en la historia de Jalisco, sus límites y divisiones, sus historiadores, el origen de la charrería y el desarrollo del tequila, asimismo en las relaciones diplomáticas mexicanas con el exterior durante el exilio republicano español. Es miembro de la Academia Mexicana de Historia desde 1993, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de las Ciencias e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2021 y de esta benemérita institución desde 1981. En noviembre del 2023 fue reconocido con el homenaje al Bibliófilo del Año José Luis Martínez en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al cual cedo el uso de la palabra. Doctor, por favor. Muchas gracias, señor presidente, querido Adalberto, señor secretario. Gracias a ustedes que se arriesgaron a venir a pesar de las lluvias que amenazan esta noche. Eso. ¿Sí? ¿Está mejor? Bueno, gracias por estar aquí. Me acabas de recordar, con toda la mala fe, que soy socio de esta casa desde 1981. Dada la obligación que tienen los socios de impartir una conferencia cada año, y dado el hecho de que creo que solamente he ocupado esta tribuna 3 o 4 veces, prepárate, Adalberto, porque tengo que reponerme, de manera que espero que me dejes todo el año próximo para poder... Muy bien. Bien. Me gustaría, si fuera el caso, o si a alguien le interesa, que hubiera, tal vez después de la lectura que haga yo de este trabajo, contra la costumbre de esta casa, algún comentario o alguna pregunta. Fue por órdenes superiores, como se decía entonces, que me introduje en el tema del que ahora de nueva cuenta me ocupo, de la diplomacia mexicana en Francia entre 1939 y 1944 y aquella grandiosa gestión de Gilberto Bosques Saldívar que salvó la vida, o al menos de pasar por trances en verdad horrendos, no me equivoqué, doy cifras que puedo sustentar, a más de 100,000 personas. Por causa de los fascistas nazis, o como quiera llamárseles, naturales en su mayoría de la península ibérica, de Italia, de Alemania y de la misma Francia, y no pocos judíos, además de combatientes de las llamadas brigadas internacionales de tantas nacionalidades que lucharon con las armas en la mano contra el franquismo, entre ellos medio centenar de mexicanos sobrevivientes de los casi 500 que se incorporaron voluntariamente a ir a defender la República. Es un tema que lo tenemos pendiente todavía
habría que ahondar un poco porque hay casos verdaderamente interesantes. Hay un tal Néstor Sánchez, por ejemplo, oaxaqueño, que hizo estropicios verdaderamente en las filas de los fascistas, sobre todo en la batalla del Ebro. No todos vinieron a México, de esos más de 100,000 personas que se salvaron, pero se vieron protegidos por un documento provisto por los representantes mexicanos, contando también con don Luis I. Rodríguez Taboada, quien fue embajador durante 1940. Fue básico el convenio que éste le supo arrancar al fascista Henri-Philippe Pétain, que puso a todos los refugiados que se hallaban en Francia, esa Francia llamada cínicamente libre, bajo la protección del lábaro mexicano, y se les consideró en tránsito hacia nuestra patria, aún para los que no pensaban viajar. Al fin fue un verdadero salvavidas. De bocas españolas, con aparente gratitud, oímos referir antaño que Cárdenas les había abierto las puertas y que Ávila Camacho no la cerró. Pero lo que muy pocas veces se dijo es que, además de ello, México realizó una inmensa faena para traerlos desde Europa. Es decir, países que han abierto las puertas ha habido muchos. Países que fueron a buscar a los que había que proteger, no conozco otro caso. Dedicado desde mis orígenes profesionales a la historia de Jalisco, de aquella gesta había escuchado solamente comentarios varios y deshilachados. Pero en 1982, siendo desde hacía poco funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el único alcalde bueno que ha tenido la ciudad de Madrid en toda su historia, don Enrique Tierno Galván, invitó a México para hacerle un gran reconocimiento por su obra salvadora de tantísimos refugiados y dejar constancia de ello, inaugurando una estatua, bella por cierto, de Lázaro Cárdenas del Río. Todavía está en lo que le llaman el Parque Norte de Madrid, aunque tuvieron que alterarla porque después de inaugurarla, una serie de, ¿cómo les llaman?, gamberros, le pintaron toda suerte de insultos y entonces tuvieron que borrar los letreros que había ahí y lo dejaron así, solito. No dice ni siquiera el nombre de quién es la estatua, así. Contempló también, como decía don Enrique Tierno Galván, un coloquio con ponentes refugiados y se consideró que participara asimismo algún funcionario de la Cancillería mexicana. Ese fui yo. Supongo que la llamada superioridad pensó que era adecuado porque además de ser historiador resultaba ser hijo precisamente de refugiados políticos, aunque ellos no se consideraban propiamente españoles. Pero el caso también, lo que podría definirse como mi mexicanidad a ultranza, me había impedido una buena relación con los cónclaves y escarnios que se hacían en ellos los mexicanos, los cónclaves de españoles. La verdad es que el menosprecio era frecuente, aunque hubo muchas y notables excepciones. Puede decirse que entre más calidad tenía el refugiado, menos renegaba de este país nuestro. No se trataba de negar el derecho a la queja por las inconveniencias del lugar, sino del sistemático y permanente desdén que procedía de un sentimiento de superioridad del que entre ellos hacían gala, aunque fuera de sus círculos se callaban la boca. En ese sentido de menosprecio coincidían muchas veces tanto los refugiados como los gachupines. Recuerdo una frase frecuente cuando alguien ponderaba las bellezas naturales de nuestro país: la jaula es muy bonita, pero los pájaros. De tales experiencias resultó que ya en Madrid, en aquel coloquio, después de oír algunos conceptos de gratitud por la hospitalidad mexicana en boca de refugiados muy distinguidos, pero
más sobre las cualidades de la migración y lo buena que había sido para México, cuando me tocó hablar a mí, después de sumarme a enaltecer, quizá exagerando, la acogida mexicana y de reconocer también que habían venido personajes de gran valía, empezando, claro, por mi maestro José Gaos, recordé algunos comentarios que habíamos compartido en el sentido de que no todos habían sido buenos y útiles y que había quienes despreciaban a los mexicanos y procuraban mantenerse aislados lo más posible de ellos. Asimismo, denuncié la tendencia a voltear el chirrión por el palito, de manera que piano piano se iba consolidando la idea de que en realidad era México el que debía estar más agradecido por la llegada de la gente de tanta calidad. Pocos años después confirmé esta sensación. También con la representación del águila y la serpiente, acudí a una comida con motivo del 14 de abril, aniversario de la proclamación en 1931 de la República Española. Casi al término de la comida y algo de bebida, un personaje de edad cercana a la mía que parecía tener alguna jefatura, entusiasmado quizá por algunos tragos, profirió la frase definitiva. Es evidente que nosotros, decía, refiriéndose a los refugiados y sus descendientes, sacamos a este país de atrás de la cortina de nopal. Un amigo que compartía la mesa aquella y que estaba frente a mí, luego me contó que hubo un momento en que estuvo seguro de que le iba a partir su mandarina en gajos al sujeto. Pero no, pudo más en favor de la cordura la representación que llevaba. Y según él mismo me dijo, después de que pasaron unos segundos, puse cara de franciscano pobre cuando le dije que México, humildemente, tan solo les había podido ofrecer a cambio de tantas maravillas, nomás dos cosas: la salvación de la vida y el modo de ganársela con decoro. El silencio que se produjo fue engorroso hasta que alguien hizo una alusión a que las Chivas Rayadas del Guadalajara eran el mejor equipo de México y todo pareció volver a la normalidad. A pesar de lo que... Como quiera, no tardé en despedirme haciendo gala de mis mejores modales. En efecto, hubo muchas consecuencias magníficas de dicha migración, no lo vamos a negar, en especial entre aquellos que se distanciaron de los cónclaves, pero también es cierto que no faltaron muchos pelos en la sopa. El nombre de Gilberto Bosques Saldívar me lleva todo el tiempo a recordar con cuánta gratitud se le mencionaba frecuentemente en mi casa, donde se pregonó siempre que, de no ser por su gestión, mi padre no hubiera logrado abordar en Marsella y zarpar rumbo a Casablanca precisamente el 14 de abril de 1942, exactamente 11 años después de que se había proclamado la República que no pudieron defender los españoles. De la costa africana, tan solo una semana después de su llegada, mi familia salió en un barco portugués, el Niassa, con rumbo a Veracruz, donde atracaron el 22 de mayo, otro día emblemático, pues mientras ellos descendían al muelle, el gobierno de los Estados Unidos mexicanos rompía relaciones diplomáticas con la Francia de Vichy y manifestaba su respaldo al general Charles de Gaulle. Durante este proceso, 3 compañeros de la pequeña célula informativa a favor de los aliados a la que había pertenecido don José María, mi padre, que se llamaba igual que yo, no sé por qué, sí habían sido aprehendidos por la tal Gestapo y ni siquiera llegaron con vida a su hipotético destino carcelario alemán. ¿Concuerdan los hechos con la dureza, por no decir salvajismo, de los nazis alemanes de la Francia apabullada, donde actuaban con toda libertad y prepotencia? Lo mismo que las policías de Francisco Franco y Benito Mussolini y hasta de los japoneses, mismos que llegaron a tener en Marsella su representación consular en la parte superior del edificio donde acabó por ir a parar el consulado mexicano después de que los alemanes entraron a París el 22 de julio de 1940. Vale agregar que en el piso siguiente, en el nivel siguiente, de donde estaba
el consulado y el consulado japonés, también casualmente se instaló la oficina marsellesa de la Gestapo. Una de las últimas apariciones, hago un brinco de muchos años, en público de don Gilberto Bosques Saldívar fue el 4 de agosto de 1988, cuando se dio a la Secretaría de Relaciones en un acto solemne presidido por el subsecretario, de los mejores subsecretarios que ha habido, don Alfonso de Rosenzweig, lo que se podía denominar su archivo diplomático personal, para que se sumara con todas las de la ley al repositorio Tlatelolca, que con el nombre de Genaro Estrada constituye la principal y espléndida memoria de la política internacional mexicana. Incluso hace 3 o 4 años el presidente López Obrador fue a una ceremonia que declararon ese fondo particular que entregó Gilberto Bosques, le dieron un bautizo bastante pomposo, como de extraordinario, alguna cosa así. Bueno, en este sexenio todo puede pasar. Desde tiempo atrás, personal bien capacitado de la dirección del propio ministerio, de la dirección que yo encabecé, había trabajado en el ordenamiento de tan preciado material, mientras una acuciosa historiadora, Graciela de Garay, grabadora en ristre, le hacía una serie de entrevistas con el mayor rigor que reclama la llamada historia oral. En consecuencia, después de procesar adecuadamente el material obtenido durante varias sesiones, ese mismo día, ya referido, se presentó un precioso libro con el título Gilberto Bosques, que era el segundo de la serie llamada Historia Oral de la Diplomacia Mexicana. Fue un mediodía espléndido. Don Gilberto tenía 96 años recién cumplidos, y aunque llevaba un cuarto de siglo de vida privada y requería de una silla de ruedas, por lo cual fue incluso necesario improvisar una rampa que le facilitara el acceso al presidio del auditorio aquel, su lucidez, serenidad y atingencia impresionaron a todos los concurrentes. A mí personalmente lo que más me impresionó fue su compromiso revolucionario. Sí, de aquella revolución nuestra que tanto hemos vituperado recientemente, tan anárquica y contradictoria que, no obstante, colocó a México en un sitial en el que hace más de un cuarto de siglo dejamos ya de estar. En aquella ocasión sentí haber aprehendido una de las mejores facetas de la mexicanidad. En efecto, aunque suene tal vez ridículo ahora que parece ser que empezamos a liberarnos de esa moda neoliberal y de entrega de nuestros valores y riquezas a manos voraces y forasteras, veo a Bosques como un gran patriota, uno de los hombres que no fueron a la bola para ver qué se carranceaban, sino buscar una profunda y benéfica transformación social de nuestro país. Mucho tiempo después de aquel homenaje que le hicimos en Tlatelolco, algunas agrupaciones de personas cuyos ancestros se beneficiaron sobremanera por las gestiones de Bosques en Europa durante la aciaga época en que el totalitarismo era hegemónico por allá, procedieron a recordarlo públicamente y hasta hacerle algunos homenajes. Pero casi todo ocurrió después de su fallecimiento en la Ciudad de México el 4 de julio de 1995. De lo último que tengo noticia es de que hace unos años, cuando se le impuso su nombre a un promenade en Viena, se le hizo un homenaje en Barcelona y las embajadas de Francia y Alemania en México instituyeron el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos con el nombre de Gilberto Bosques. En el ínterin se exhibió con éxito aquella película en la que un empresario alemán llamado Oskar Schindler salva la vida de poco más de 1 millar de judíos, lo que dio lugar no hace mucho a que a Bosques fuese llamado el Schindler mexicano. Me revuelve las tripas. Siempre la referencia foránea para justificar lo bueno que tenemos. Sí, por lo bajo, la lista de Bosques es 100 veces mayor. Entre judíos, alemanes, italianos, libaneses, brigadistas internacionales y sobre todo republicanos españoles, pienso que sería más adecuado que al tal Schindler tal vez le llamaran, haciéndole un gran favor, el Bosques alemán.
Vale señalar también que en 2013 se publicó en Francia y en México un espléndido libro de Gerard Malgat, Gilberto Bosques, La diplomatie au service de la liberté. Y también, tal vez, lo más importante, el espléndido documental Visa al Paraíso, que incluso las 3 veces que lo vio este servidor de ustedes, con todo y proclamarse un verdadero macho de Jalisco, no pudo contener las lágrimas. Quien pueda considerarse un buen hijo, seguro que comprenderá por qué. Pero además, como embajador en Cuba desde 1953, nuestro hombre realizó una enorme tarea rescatando de las garras del criminal Servicio de Inteligencia Militar, el famoso SIM, a disidentes de la dictadura de Fulgencio Batista, quienes simple y sencillamente eran asesinados donde se los hallara. De uno de estos, que fueron rescatados casi en el último minuto, se dice que salió pitando para el aeropuerto de Rancho Boyero, hoy José Martí, después de que el embajador lo invitara a comer. Tal vez Bosques le dijo aquello de que comes y te vas. El hombre se apellidaba Castro Ruz. Le ayudó en su gestión el rencor que el presidente Ruiz Cortines le tenía al dictador Batista, primero, y después la simpatía del presidente López Mateos por Fidel Castro. Pero Bosques también asiló con diligencia a cubanos que pidieron espacio en la embajada y ayuda al triunfo de la revolución en 1959. Solo que, a diferencia de su sucesor, un zacatecano de nombre Pámanes Escobedo, nunca medró ni un centavo con ello. A principios de 1964, Bosques le pide al presidente López Mateos que lo retire del servicio. La razón fue que Gustavo Díaz Ordaz se había convertido en el candidato del PRI a la presidencia de la República y no quería tener nada que ver con ese señor. Era su paisano del mismo pueblo y lo conocía muy bien. Cuánta razón tenía. Con anterioridad a Cuba, Bosques había pasado 2 años de vacaciones en Suecia y Dinamarca, como él los definió, vacaciones, después de todos los argüendes, también con el mismo cargo y nada más promoviendo las relaciones económicas y culturales, hasta que, cansado de descansar, pidió su cambio y lo trasladaron, según su decir, del sol de medianoche al sol de todos los días, a Cuba. Lo cierto es que se había ganado sobradamente el descanso sueco. Llegó a Estocolmo en 1950 procedente de Lisboa, donde había estado un lustro trabajando casi siempre a favor de mandar a México a los españoles que lograban fugarse de su país y entrar a Portugal. Sin embargo, también aprovechó una buena coyuntura que le ofreció el embajador brasileño en España para rescatar casi todo el archivo de la embajada mexicana que se había quedado en Madrid, parte del mobiliario, la biblioteca y algunas obras de arte. El deseo del gobierno de Franco de ganar entonces la voluntad del gobierno mexicano en aras de conseguir su reconocimiento o de que mermara su explícita animadversión en los foros internacionales hizo que las autoridades españolas se hicieran de la vista gorda desde que los camiones salieron de Madrid hasta que cruzaron la frontera lusitana. Justamente en Lisboa, toda la legación mexicana, incluyendo a Bosques y su familia, años antes, después de permanecer prisionera en Alemania durante más de un año, a partir de que nuestro gobierno le declaró la guerra al Eje en noviembre de 1942, había sido permutada por prisioneros alemanes a la proporción de 12 de estos por cada uno de los nuestros. Qué devaluación para los germanos, ¿verdad? Se necesitaban 12 para uno. Pero antes de sustituir en Portugal a nuestro paisano jalisciense, el embajador Juan Manuel Álvarez del Castillo, en 1944, Bosques pasó a México, donde tuvo una recepción apoteósica. Él mismo lo cuenta así: estuvieron esperándonos muchos españoles y de otras nacionalidades que habían participado en la guerra. Aguardaron, no lo van ustedes a creer, pero el tren que venía de Laredo llegó tarde. Cosa rara, ¿verdad? Solamente 8 horas. Pues el tren venía retrasado.
Fue una recepción muy emotiva. Llevaron las banderas de México y España. Fue algo un tanto inusitado. Realmente todos los andenes y los patios estaban llenos. Don Gilberto Bosques Saldívar había sido desde 1939 cónsul general de México en Francia y al final del proceso incluso encargado también de la embajada. Y durante ese tiempo aciago en Europa para la democracia y los derechos humanos, desarrolló una de las más notables tareas de solidaridad humana de que se tiene noticia en la historia de las relaciones internacionales de todos los tiempos. ¿Quién era este hombre? Alto, corpulento y de perfil recio. Pues un mexicano como muchos que desde joven se había lanzado a la bola revolucionaria, dejando para ello a medias sus estudios de profesor, aunque los concluyó algunos años después. Nació en Chiautla, igual que Díaz Ordaz, en una familia rural acomodada, y su primera instrucción se la proporcionó su mamá en casa. Pero luego la validó en la ciudad de Puebla y así pudo ingresar al Instituto Normalista de dicha ciudad. Fue entonces cuando estuvo a punto de morir. Fue entonces cuando estuvo a punto de morir en los mismos hechos del 20 de noviembre de 1910 en que perdieron la vida los hermanos Cerdán. Pero logró sumarse a los rebeldes que se remontaron a la Sierra de Puebla. Al cabo es abundante la Sierra de Puebla. Luego lucharía contra el gobierno de Victoriano Huerta y combatió la intervención yanqui en Veracruz. Dado que le faltaron pocos meses de edad, no fue diputado federal constituyente en 1916, pero sí pudo participar un tiempo después en la redacción de la Carta Particular del Estado de Puebla. Procedió a organizar el primer Congreso Nacional Pedagógico que comenzó la adecuación de la enseñanza nacional al emergente ideario revolucionario. En 1921 fue secretario general de Gobierno de Puebla y al año siguiente, ya con edad suficiente, pasó a ocupar una curul en la Cámara de Diputados Federal. 8 años después volvería a hacerlo. En 1938 fue director del periódico El Nacional, con el que ya había venido colaborando, lo mismo que para la revista Economía Nacional, de la que llegó a ser el jefe de redacción. Además, incursionó en la radio. También trabajó en la Secretaría de Educación y poco antes de partir rumbo a Francia había sido nombrado presidente del Centro de Estudios Hispanoamericanos. Amigo de muchos dirigentes nacionales, en especial de un tal Lázaro Cárdenas y de quienes manejaban la política exterior de México, se vio natural que en 1938 el propio presidente lo nombrase cónsul general en Francia y luego le diese todo su respaldo, máximo que siguió muy bien sus instrucciones. Quiero nada más aclarar que primero le ofreció ser embajador y no quiso, porque dijo que los embajadores se la pasaban en cócteles y fiestas y él quería conocer bien a Francia. Así le fue. Era Bosques una de las mejores cartas y el presidente Cárdenas decidió jugarla cuando ya se percibía el derrumbe de la República Española. Lo que sucedió después demostró cuán atingente fue la decisión. Como él mismo dice, algunos diplomáticos de carrera, y quiero subrayarlo esto porque estas cosas siguen pasando, algunos diplomáticos de carrera y de viejo cuño hicieron cuanto les fue posible para evitar el traslado y la instalación en París de Bosques. De esta manera, su primera gesta consistió en sortear las dificultades que le pusieron para acomodarse. Pero pronto empezaron a llegar prófugos de España y los problemas mayores a surgir. Es un tema serio, es decir, se habla mucho de la grandeza de la política exterior mexicana y comparto la idea, porque hemos tenido embajadores espléndidos, pocos eran miembros del servicio exterior. Como es de suponer, las cosas se complicaron mucho más cuando los alemanes barrieron a los franceses y el consulado mexicano tuvo que ser cambiado a Bayona, donde estuvo un ratito, y luego pasó a Marsella, por ser este el único puerto de la Francia libre y que además está en el Mediterráneo. Cabe señalar que la jurisdicción consular de Bosques era casi toda la costa del Mare Nostrum. El embajador Luis Ignacio Rodríguez, por su parte, seguiría al gobierno hasta llegar a Vichy, donde estuvo hasta el fin del año 1940, que lo llamaron a México. Bosques y el consulado, por su parte, continuaron en Marsella hasta 1942.
Fue en noviembre de ese año, el día 8 precisamente, cuando nuestro gobierno le declaró la guerra al totalitarismo y los franceses se llevaron a las 4 decenas de funcionarios mexicanos a un balneario de los Pirineos y luego los entregaron a los alemanes, quienes los recluyeron en lo que el propio Bosques definió como el Hotel Prisión de Bad Godesberg. Ahí permanecieron más de un año hasta la permuta a la que hice referencia en Lisboa. La Gestapo siempre estuvo bien enterada de lo que hacía el consulado mexicano, entre otras cosas porque sin el menor recato establecieron sus oficinas en Marsella, en el piso de arriba, en tanto que los japoneses se quedaron en medio. Claro que se enteraron de la ayuda que proporcionó a judíos residentes en toda Europa occidental y aún en lugares más lejanos. Claro que supieron de los cientos de libaneses documentados y enviados a México. Por supuesto que estuvieron al tanto de los edificios que consiguió con la ayuda de los cuáqueros y dinero mexicano para albergar a refugiados españoles. El Chateau de la Reinarda, que acogió a más de 800 adultos, y el de Montgrand, que acogió más de 500 mujeres y niños. De las casas de recuperación que estableció en los Pirineos para niños huérfanos o con mala salud. Si no lo supieron con precisión, al menos tuvieron una idea de sendos refugios bien resguardados en los barrios de Mené y Sullivan para republicanos que requerían de protección especial, pues eran perseguidos descaradamente por la policía franquista. De muchas cosas tenemos información fidedigna y documental. Tal vez no se conozcan jamás. Tal pudo haber sido el caso de aquel refugiado que tenía todo para embarcarse rumbo a México el 14 de abril de 1942 y fue vetado por la Gestapo. El hombre recordó como uno de los momentos más trágicos de su vida la despedida de su esposa embarazada y de su hijo de 6 años. Los del consulado le pidieron que se esperara a la salida del barco en un localito que tenían alquilado en el muelle y en el último momento, el cónsul general Gilberto Bosques Saldívar se presentó en ese lugar, enarboló una bandera que había en aquella oficina y a toda prisa, con nuestros 3 colores desplegados, logró pasar entre la multitud con el perseguido del brazo, casi cuando la pasarela del barco empezó a levantarse. Fue así como el hombre pudo emprender el viaje con su familia y ver nacer a su hijo en tierra libre, apenas 3 meses después de haberla pisado. Todo ello implicó una actividad febril y riesgosa que Gilberto Bosques y su gente desarrollaron, inspirados por aquellos principios de la política exterior mexicana que luego tuvieron a bien asesinar entre Fox y Calderón, y los encargados de la otrora dignísima Cancillería mexicana. También hubo de afrontar y equilibrar las disputas entre distintos líderes españoles para la formación de aquellas largas pero insuficientes listas de gente que documentó y embarcó hacia México. De todo salió bien librado y constituye su gran monumento la nómina que supera, como se dijo y lo repito, la cifra de 100,000 refugiados de diferente condición, pero amantes todos de los derechos humanos y de la democracia, quienes salvaron su vida o al menos su libertad gracias a este gran hombre parido por la Revolución Mexicana de 1910 y el gobierno que representaba. Después de 1964, padeció una suerte de ostracismo interno por haberse retirado, hasta que, con sus 96 años, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el referido acto que presidió el subsecretario Rosenzweig, dio un gran paso en dirección del actual reconocimiento nacional. Después empezaron a realizarse más homenajes, aunque pudo asistir a pocos, no obstante que falleció a los 102 o 103 años de edad. Lo que no deja de ser triste, porque es un incidente que, lo digo ahora, lo traigo a colación porque es muy reciente, no deja de ser triste que la reaccionaria ciudad de Puebla se haya hecho hormiga para rendirle algún tributo u homenaje, aunque no es el caso de la universidad de ese estado ni de su congreso, que levantaron la mano ya hace mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Preguntas y evasivas? Sí, lo que sea. Bien. Bien, el doctor.
pregunta sobre este interesantísimo tema, porque cuando supe de don Gilberto Bosques hace algunos años, pues realmente me impresionó la labor que había hecho él allá en Francia en beneficio de esas 100,000 personas de varias nacionalidades, que eso era lo importante. Entonces yo me quedé con esa situación de sorpresa al saber que un diplomático mexicano había hecho esa labor tan extraordinaria que nos acaba de describir muy bien, como siempre, como es un buen escritor, un buen historiador, nuestro amigo el doctor José María Muriá. Así que tienen la palabra nuestra audiencia. Adelante, doctora. Doctor, bueno, felicidades. Interesantísima esta plática que usted nos acaba de dar. Pero ¿qué estrategia utilizaba él o utilizó para poder sacar a tanta gente en esos momentos tan conflictivos? O sea, ¿cómo le hizo para poderlo salvar a tanta gente? Bueno, mira, para empezar son un montón de barcos los que zarparon, cruzaron el océano llenos de refugiados. Aunque tengo que agregar algo, hay una idea también importante que me parece que no quedó clara aquí, por culpa mía, por supuesto, y es que de todos los refugiados españoles que hubo como resultado de la guerra civil, en fin, el advenimiento de la dictadura franquista, el país, no el país al que fueron más, sino el país al que fueron más que a todos los demás países de América juntos, fue México. Y eso se debió, pues, bueno, obviamente a las gestiones de Bosques y de algunos otros, de un par de embajadores que hubo también, Luis Rodríguez sobre todo, en el año 1940, y obviamente, pues del jefe, pues que es el que dio las instrucciones, ¿verdad? Hay un famoso telegrama del 1 de julio de 1940 que dice algo así como que declara bajo la protección de la bandera del lábaro mexicano, es bonita la frase, bajo la protección de la bandera mexicana a todos los españoles y demás perseguidos residentes en Francia, y los declara en tránsito hacia México, vengan o no vengan. Y eso se da por escrito. A veces que nos quejamos de las secretarias, sí, y tenemos razón, perdón, pero en un lapso de unos 4 o 5 meses, menos, del año 1940, las autoridades, las representaciones mexicanas, principalmente la de Marsella con Bosques y la propia embajada en Vichy, donde estaba Rodríguez, y algunas otras consulados no generales, expidieron más de 60,000 cartas que decían eso: fulano de tal está en tránsito hacia México y está bajo la protección del gobierno del lábaro mexicano. Una por una. Fulano de tal, porque, en fin, y además hubo que hacer copias del famoso acuerdo que Luis Rodríguez, es otro personaje que también juega un gran papel en estas circunstancias, el que era el embajador, nomás fue embajador 1 año, pero le arrancó de las entrañas a Petén un convenio que, bueno, pues que obviamente reconocía la obligación de no atacar, de no interrumpir el proceso de esos españoles que tenían ese documento, que estaban en tránsito hacia México. Claro, más de 60,000 cartas, pues representa, si muchos de ellos eran casados y algunos tenían algún hijo, pues estamos hablando de que pues esas cartas sirvieron para salvar la vida. Dije 100,000 personas, yo digo más de 100,000 personas,
en términos estrictos. No por fuerza de la vida, porque bueno, no todos los iban a matar, ¿no? Pero muchos sí. Hubo gente que ya estaba en Francia, ya estaba en los campos de trabajo, que no eran los campos de exterminio de los judíos, pero eran los campos de trabajo donde se morían la mayoría también. Ya estaban allá cuando los regresaron, gracias a que alguien de la familia consiguió ese documento de alguna oficina mexicana. Bueno, eso abre te da la noción de la garantía que logró establecer. Ojo, no fue 100% eficiente, porque muchas autoridades francesas negaban conocer el acuerdo que había hecho el gobierno mexicano con el gobierno de Petén, ¿no? No obstante, que yo creo que si Petén aceptó firmar, bueno, no firmó él, pero en fin, que si aceptó que se firmara ese acuerdo, pues se debió también a que les estaban quitando un problema de encima. Bueno, no uno, un chorro de problemas, aunque bueno, hay unas declaraciones de Rodríguez. Era muy bueno para escribir sus memorias, tiene un libro precioso donde habla de estas cosas, y además con mucha gracia y una gran soltura del idioma, y bueno, pues él cuenta sus entrevistas con Petén y con Pierre Laval, que era un hijo de perra de primera categoría, ¿verdad? A Petén no lo mataron después porque había sido un héroe de la guerra de 14, pero a Pierre Laval sí se lo chutaron, ¿verdad? En efecto, el tipo verdaderamente era un cafre, ¿no? Bien, ahora, el movimiento no quiere decir que los más de 100,000 personas hayan viajado. Los declararon en tránsito hacia México, pero no todos vinieron, evidentemente. A México han de haber venido estirando un poco la cuerda. Hay quien dice que los más exagerados dicen que son unas 50,000 personas. Los españoles de hoy, sobre todo los de filiación derechista, dicen que fueron 8,000. Un día por ahí me preguntaron qué me parecía la cifra que había dado el conferencista. Dije, bueno, yo lo que quisiera decir, esos 8,000, ¿en qué barrio? Pues sí, por de Dios. Solo el Niasa, que hizo 3 viajes, de 3,000 uno, 3,000 otro y 500 y tantos el otro. Y bueno, y hay el altero de barcos que vinieron a México solamente, ¿no? Ahora, también es cierto, insisto, en que este fue el país que realmente abrió las puertas. Y bueno, y como dije hace un rato, no tan solo abrió las puertas, sino que fue por ellos. Que eso es lo más notable y lo que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Pero bueno, y luego también hay que contar que no todos los refugiados españoles que pasaron a Francia iban muertos de hambre, ¿no? Había muchos clase medieros que, como buenos mexicanos, tenían su dinerito también guardado en Francia. Entonces, obviamente, en los primeros meses de 1939, antes de la invasión alemana, por supuesto, muchos fueron a Burdeos, tomaron el barco, vinieron a Nueva York y bajaron por ferrocarril y llegaron a México con 8 horas de retraso seguramente, pero llegaron a México por la vía férrea, ¿no? O sea, pero bueno, de que el volumen fue grande, y muchos se quedaron en Dominicana, otros fueron primero a Cuba, y bueno, y luego está el famoso Winnipeg que fletó Pablo Neruda, que llevó un gran contingente a Valparaíso, aunque después fue el primer barco y el último. Y luego el Basiglia, que fue a dar también a Buenos Aires, y a Buenos Aires fueron a dar 2 barcos más después, con poca carga humana, pero también. Un día que vino a Guadalajara el presidente Pujol, lo recibimos en el Colegio de Jalisco y, en fin, por ahí hice yo mi discurso como Dios me dio a entender, y luego y él, cuando contestó, dijo que bueno, que sí, a México habían venido, pero dice también a Argentina y también a Chile, y mencionó el barrio del Basiglia y mencionó el Winnipeg.
Y después de su discurso le pregunté, oiga, presidente, y después del Winnipeg, ¿cuál fue a Chile? Y después del Masiglia, ¿cuál fue a Buenos Aires? Bueno, no me acuerdo. Quiere que le empiece a recitar. Bueno. Pero bueno, en fin, las cifras son claras. Podemos hablar de unos 40,000 que vinieron, la mayor parte de ellos bajo la protección de las autoridades mexicanas. Bien. Otra pregunta. Sí, Eduardo, el doctor. Felicidades por su charla, su conferencia. Usted en la misma hace una referencia a que se le ha llamado al embajador Gilberto Bosques como el Schindler mexicano. Y esto, la verdad es que más que un cumplido es una ofensa. Sí. Porque cualitativamente la aportación que hace el embajador Bosques Saldívar es aún mayor. Es decir, la lista o las listas de esos resguardos que hace de esos extranjeros se puede entender como medida absoluta. Entonces, me gustaría conocer su opinión más al respecto. ¿Por qué somos tan dados a hacer eso? ¿Por qué el Schindler mexicano? Eso es una ofensa, Estoy absolutamente de acuerdo. A mí me envenena cada vez que me hablan del Schindler mexicano, ¿verdad? Digo, no menosprecio la gestión de Schindler, por supuesto. En fin, salvó a 1,100 judíos que los puso a trabajar en su fábrica también, pero bueno, eso ya es aparte. Pero en fin, les salva la vida, sí, en efecto, ¿no? Y bueno, y es muy meritorio, sí, también, pero como decía el filósofo alemán, no es lo mismo que lo mismo, ¿no? La gesta de Bosques habla de decenas de miles. Quizá exagero yo un poco cuando hablo de que salvaron a más de 100,000 personas, pero por lo menos unas cifras enormes, empezando por los 40,000 que vinieron a México, ¿no? Es ofensivo. A mí me parece que eso habla de que, no sé, de repente hay un sector de la sociedad mexicana que padece un complejo de inferioridad, ¿no? O sea, como que necesitamos estar colgando de argollas de otros lados, ¿no? Como para ver. Voy a decir una cosa, Schindler tiene un gran éxito en la memoria porque hicieron una película. No tiene ninguna calle. Fuera de Alemania, no sé, pero fuera de Alemania no tiene ninguna calle. Y la calle que le pusieron a Bosques en Viena, el Promenade ese, es una calle bien chula, ¿eh? Ojalá pudiéramos tener una casa ahí. A ver si la sociedad consigue algo. Sí, pero sí, estoy de acuerdo. Eso pone el dedo en la llaga en un complejo que padece la sociedad mexicana, que siempre tenemos que estar buscando unos parangones extraños al extremo de ¿no? Que no tiene nada que ver el trabajo de uno con el del otro, ¿no? Vaya, no tendría ni por qué estar en el mismo tablero de discusión. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues le vamos a dar un fuerte aplauso al doctor Murguía. Mi estimadísimo doctor, te voy a hacer entrega de este reconocimiento que a la letra dice: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864 en el marco del
160 aniversario de su instalación en Jalisco, otorga el presente reconocimiento al doctor José María Muriá por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Gilberto Bosques, su grandeza revolucionaria, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 3 de septiembre de 2024, firman el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente. Te hago entrega, mi querido José María. Le cedo la palabra a nuestro secretario. Sí. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Eduardo Velasco Briceños y de la doctora Adriana Ruiz Rasura, así como del doctor Saúl Joaquín Figueroa López de manera virtual. De igual manera, a nuestros consocios invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de las redes sociales. Sin más, me permito decirles las siguientes actividades. Siguiendo con los festejos del 160 aniversario de la instalación en Jalisco de nuestra benemérita institución, el martes 10 de septiembre en punto de las 20 horas, nuestro consocio, el licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, presentará la conferencia Jalisco en las identidades mexicanas. No sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta solemne sesión académica y que nos invite al convivio que se realizará en el salón contiguo. Por favor, maestro. Siendo las 20 horas con 54 minutos del día martes 3 de septiembre, declaro formalmente clausuradas esta sesión académica en donde escuchamos la conferencia dictada por el doctor José María Muriá, Gilberto Bosques y su grandeza revolucionaria, agradeciendo a todos ustedes su asistencia a este acto académico, por lo que les agradecemos el estar aquí presentes y los invitamos, como ya dijo nuestro secretario, a este convivio en donde, bueno, podremos conversar con el doctor José María Muriá. Muchas gracias por su presencia y declaro formalmente clausurada nuestra sesión.